a lo que sigue. En términos generales, déjeme contarle que lo que está viviendo hoy México es de poner mucha atención, porque en México, le decía yo, con relación al mecanismo de protección de periodistas, si en México es cierto que los índices de asesinatos han disminuido muy sustanciablemente en lo que va de este año, lo cual es una gran noticia, de que no llevamos las cifras récord de otros años, que para casi al segundo semestre, al primer semestre del año, pues ya llevábamos 6, 7 homicidios en términos generales. Hoy, afortunadamente, aunque lamentablemente, nada más llevamos un solo asesinato y 2 desapariciones de periodistas. Lo que, aunque trágico, pues sin duda alguna es también alentador para quienes seguimos ejerciendo, porque se ve que disminuye de alguna forma también los índices de violencia. Pero contrario a lo que pareciera, más allá de que los índices de violencia vayan hacia abajo en términos generales, pues nomás han venido abajo los homicidios, porque las agresiones, las amenazas de muerte, sobre todo las agresiones y amenazas de muerte serias, porque hay empujones, hay mentadas de madre, hay discusiones al calor de las redes sociales y eso, pero las verdaderamente serias, donde periodistas sí corren el riesgo de ser ejecutados, pues parece que van en aumento. Y para revisar lo que está pasando en el mecanismo de protección de periodistas, que parece ser un órgano pues que está más que muerto, le doy la bienvenida a este espacio a mi querida amiga, colega, María Luisa Estrada, con la que voy a platicar sobre este tema. María Luisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Tienes apagado el micrófono. Ay, qué bueno, porque dije una obscenidad. No. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Bien, honradísima de que me tengas de invitada en tu programa. No, hombre, yo bien contento de poder platicar estos temas al aire, porque los hemos platicado mucho, pues acá en lo privado y en lo particular, ¿no? Pero creo que también es necesario, de esas conclusiones a las que hemos llegado, también es necesario pues, decir la verdad. Y antes de hacerte la primera pregunta, déjame decirte un dato revelador. El mecanismo de protección a periodistas parece que no funciona, parece que no existe en términos generales. No nada más en la protección de periodistas, sino también en la rendición de cuentas. Es necesario aquí creo, una investigación a fondo cómo está operando el mecanismo, porque nada menos al día de hoy, fíjese nada más, al día de hoy, solo en lo que va de este año, ha habido 107 solicitudes de ingreso de periodistas para ser protegidos por el mecanismo, luego de considerar que ellos están en riesgo de muerte. Pero el mecanismo solamente ha aceptado, de 107, solamente ha aceptado 29 solicitudes. Es decir, poco más del 20%, no, como el 20% más o menos, ¿sí? Es lo que ha aceptado de solicitudes. En términos generales, fíjese, en enero se presentaron 24 periodistas que se dijeron amenazados de muerte y solamente se aceptaron a 7. En febrero fueron 32 y se aceptaron 4. En marzo fueron 12 periodistas los amenazados y fueron aceptados nada más 8. En abril fueron 7 los amenazados que fueron ante el mecanismo y le dijeron, oye, ayúdame, protégeme porque corre en riesgo mi vida, pero el mecanismo solamente aceptó 2. El mes pasado, en mayo, fueron 18 los amenazados que fueron con la solicitud y solamente fueron aceptados 7. Y a lo que va de junio, ha habido 14 periodistas amenazados y desplazados incluso de sus regiones de origen por el crimen organizado, y solamente un solo periodista ha sido aceptado dentro del mecanismo. ¿Qué es lo que está pasando dentro del mecanismo, mi querida María Luisa? ¿Por qué esa selección? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿O por qué se fijan en una amenaza y en otras no? ¿O por qué las balas de unos matan más que otros o las de otros menos? ¿O cómo está eso? Fíjate que yo también me hacía la misma pregunta a partir de que empecé a observar una serie de hechos que se han ido detonando a partir de una investigación que inicié de una compañera que precisamente contaba con el mecanismo de protección, que es la compañera periodista Patricia Aguilar Romano, que el día de hoy se encuentra en prisión en Tepic, Nayarit, por órdenes del fiscal general de Tepic, Petronilo Díaz, quien, pues, a través de una denuncia que hizo muy fuerte de corrupción, tanto del gobernador Antonio Echeverría como del fiscal Petronilo Díaz, en una mañanera,
en el 2019, pues a partir de ahí empieza a sufrir una persecución por parte del gobierno de Tepic, Nayarit, y el 11 de agosto del 2020, a las 11:30 de la noche, bajo un fuerte operativo, es detenida y se la llevan. En un principio y por mucho tiempo le hicieron creer a la gente que la compañera periodista Patricia Aguilar Romano estaba en la prisión estatal que se llama Venustiano Carranza. Cuando yo me entero de la situación de la compañera, yo a mediados de septiembre voy al estado y precisamente me dirijo al penal estatal que se llama Venustiano Carranza, en lo cual me dijeron que no la podía ver porque estaba pues incomunicada y que no tenía derecho a visita. Cuando yo salgo de ese penal ya me estaban esperando 3 patrullas estatales y pues muy amablemente, ¿verdad?, me treparon a la patrulla, me llevaron a la central y me sacaron del estado. Obviamente con mi super invitación de que no volviera a poner un pie en el estado de Tepic. Pasó el tiempo, el día 28 de octubre tengo la oportunidad de, pues, presentar esta investigación a el presidente de la República, le platico la situación y este caso pasa a manos de la mesa que se llama la Mesa de Impartición de Justicia, que se crea a través de pues el programa que estuvo pues ofreciendo el presidente en campaña, que era de amnistía. Entonces, esa Mesa de Impartición de Justicia la crea la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la encabeza la licenciada Paulina Telles y el licenciado Bernardo Varela. Cuando yo tengo reunión con ellos, pues a mí me van diciendo que desconocían del caso, que en una ocasión otra periodista pues había presentado el caso, o sea, se los había hecho llegar, pero no había dado mayor información. El 24 de diciembre me vuelvo a reunir con ellos y me van diciendo pues que no la encontraban en ningún penal de Tepic. Y a mediados de enero me vuelvo a reunir con ellos y pues resulta que me van diciendo que tal pareciera que se la había tragado la tierra. ¿En dónde empieza mi sospecha que estaba pasando algo con el mecanismo? ¿Por qué? Porque el día que detienen a la compañera Patricia Aguilar Romano, resulta que la detienen con uno de los escoltas porque ella contaba con el mecanismo de protección e incluso también contaba con un indulto para que no la fueran a acusar de ningún delito. Y pues bueno, el fiscal Petronilo Díaz y el gobernador Antonio Echeverría pues se lo pasaron por el arco del triunfo y aún así la detuvieron. El día que la detienen, sí, dime. Oye, María Luisa, pero nada más para poner en contexto a la gente, bueno, es que esa era mi segunda pregunta.